Continuamos conversando con el doctor Ignacio Bengoa. Doctor Bengoa, usted hablaba del factor económico para la realización de los trasplantes que demanda la población dominicana. ¿Cómo ve usted la participación que tiene el Sistema Dominicano de Seguridad Social en la satisfacción de estas necesidades y prestaciones que demandan los pacientes renales? Mira, yo creo que es muy importante mencionar que, número uno, la insuficiencia renal crónica es una enfermedad catastrófica de mucho costo, no solamente para la sociedad, sino para el mismo Estado. Por lo tanto, si uno hace un cálculo, ¿cuánto cuesta un paciente en hemodiálisis al año? Te sale más o menos entre 1.000.000, 1.200.000 pesos. Estamos hablando de la técnica y los medicamentos que ese paciente va a recibir. Si tú trasplantas un individuo el primer año, te sale entre 850 a 900.000 pesos. Pero después de ese primer año, obviamente es el año más caro porque es cuando se hace la cirugía, después de ese primer año, el costo que le sale ese paciente al Estado o a los familiares es de 350 a 360. O sea, un paciente en diálisis tú mantienes a 3 trasplantados. Por eso hay una equivocación, y eso te digo que son estadísticas mundiales, de que la hemodiálisis es más barata que el trasplante, porque la gente cree que el trasplante por la cirugía, aparte de que es más barato, está demostrado científicamente que da mayor supervivencia. Claro, o sea, el paciente, es una agonía tener que dializarse, incluso hasta diariamente, como llegan algunos casos de personas que tienen ya esa enfermedad crónica renal. Óyeme, y es una cosa muy dolorosa. Eso es que mayor supervivencia y mejor calidad de vida, porque un paciente en diálisis, como estábamos comentando, tiene que tener una restricción de líquido, una restricción de alimentos estrictísima. El paciente, por lo menos, lo que está indicado, lo mínimo, es 3 veces por semana, 4 horas ir a la clínica o al hospital a dializarse. O sea, una calidad de vida bastante, y si lo trasplantan, y otra cosa muy, muy importante, el paciente se reintegra a la sociedad otra vez. Y entonces, o sea que definitivamente el trasplante es la modalidad terapéutica mejor para la insuficiencia renal y desde el punto de vista donde uno lo pueda mirar. Sí. Doctor, ¿en qué tiempo se reintegran a sus actividades las personas que han sido trasplantadas de riñón? Mira, generalmente, si todo va bien, pueden reintegrarse entre 1 año, 8 meses, 1 año, vamos a ponerlo. Aunque yo he tenido pacientes que son, por lo menos en España, que eran lo que se llamaba autónomos, que ellos mismos tienen su empresa, y me decían, es que yo soy el que me pago. Y entonces a eso pues se le hacía una excepción, le decíamos, bueno, no haga mucho esfuerzo, si tú trabajas en una mesa, o sea, el escritorio y cosas, pues sí. Pero generalmente, para llevar las cosas como son, vamos a poner 1 año, 8 meses, 1 año, si todo va bien, ya, y a partir de ahí ya el paciente, si sigue el tratamiento y las indicaciones de su médico, pues ese individuo pues, puede vivir una vida completamente normal. Es más, pueden hasta tener, las mujeres vuelven a ser fértiles, pueden tener hijos. Yo he tenido pacientes que me han mostrado, mire doctor, al final, obviamente, siempre que quiera tener un hijo tiene que avisar al médico porque hay que ajustar algunos tratamientos de los inmunosupresores. Pero, en sentido general, es que es increíble ver cómo un paciente que está en diálisis se trasplanta y ellos mismos lo dicen, doctor, he vuelto a la vida. Doctor, ¿y generalmente no se producen rechazo del riñón entre las personas que son beneficiarias de un trasplante? Sí, mira, el rechazo es una de las complicaciones muy temidas, pero con los avances en el tratamiento de la inmunosupresión, el índice de rechazo ha disminuido muchísimo. Hasta ahora mismo lo que se considera normal es que tenga un rechazo menos de un 15%, con todo el tratamiento inmunosupresor que tenemos y con todo el estudio inmunológico que hacemos. Pero ahora mismo un rechazo no significa que el paciente vaya a perder el riñón, significa que hay que tratarlo y que quizás ese riñón no va a tener una supervivencia, no va a durar el tiempo de que se esperaba. Pero siempre hay que estar
al ojo con esa complicación, que ese rechazo. Antes era inviable. Claro. Antes, ejemplo, en los años 50, el primer trasplante que se hizo, que fue de una madre a un hijo, el trasplante duró 21 días, que fue en Francia, en el hospital de Necker, y el riñón se trasplantó, duró 21 días y lo perdió por un rechazo. Y después, 2 años después, se hizo en Boston el primer riñón funcionante, y fue de hermanos idénticos gemelos, y por eso funcionó. Ya. O sea que las posibilidades son mayores. Entre más compatibilidad, pero ahora mismo con los tratamientos inmunosupresores, en verdad, el éxito es bastante alto, por encima de un 90, 95%. Y la suerte que aquí, en la República Dominicana, tenemos esos inmunosupresores, lo cubre la Seguridad Social, lo cubre la sanidad, la salud pública. Ajá. Y entonces pues por eso estamos... Las personas pueden acceder a ese tratamiento. Es importante entonces contar con esa prestación dentro del catálogo de medicamentos y de prestaciones. Doctor, ¿y cuáles son las contraindicaciones para un trasplante renal? Mira, las contraindicaciones son, generalmente son 5 contraindicaciones absolutas. 1, que el paciente tenga un cáncer, porque el mismo tratamiento inmunosupresor hace que los cánceres sean mucho más agresivos. O sea, un cáncer activo, y si tiene un cáncer con metástasis, menos. O sea, después, otra contraindicación sería un paciente que tenga una infección crónica o aguda que no ha sido tratada. Si el paciente viene y estaba en lista y está con una infección, no se puede tratar si tiene una infección. Otra contraindicación es que el paciente tenga una enfermedad extrarrenal grave, que tenga una enfermedad coronaria grave, o una hepatopatía grave, o una enfermedad pulmonar grave, que si lo metemos a cirugía, pues se va a morir, entonces no es posible. Otra contraindicación, y esta sí es muy importante, y por eso es muy importante que yo, aunque me dedique a trasplante, con mis compañeros nefrólogos, es que el paciente debe ser cumplidor, porque un paciente que se va a trasplantar tiene que asumir la responsabilidad de tomarse el tratamiento, porque si no se lo toma, todo lo que hemos hecho se va a pique y va a perder el riñón y hasta se puede morir. Así es. Y la última contraindicación sería en los pacientes psiquiátricos graves, que no pierden autonomía, un paciente psiquiátrico que no se va a tomar la medicación, pues esas serían las contraindicaciones. Que tengan un cáncer, que tenga una infección activa, que tenga una enfermedad grave que lo contraindique, que no sea, una enfermedad grave que no sea del riñón, que no se tome la medicación, y que sea un paciente pues psiquiátrico que tampoco tenga autonomía. Por ejemplo, en el caso de los niños y las niñas, ¿los trasplantes de riñón son frecuentes? ¿O cuál es el índice que hay de casos en este sentido? ¿Tiene una idea? Mira, en verdad yo soy especialista en adultos, pero sí, también hay enfermedades, por eso existe la nefrología pediátrica, hay enfermedades renales en los niños y también la indicación de trasplante está indicada, o sea, igual es lo mismo, mejor calidad de vida, mejor esperanza de vida, menor enfermedad, y el niño vuelve y se adapta a las... Porque imagínate un pobre niño yéndose a dializar, cómo le interrumpe el colegio y su vida normal, o sea. Y yo, ejemplo, sí he tenido niños o adolescentes que pasan a ser adultos y me lo derivan, y que han estado trasplantados pues 5 o 7 años. En los países como el nuestro, en la República Dominicana, que somos del trópico, como se llama, siempre se temía mucho al asunto de la fiebre reumática, porque se entendía que podía predisponer a los problemas renales. Estos temores, con el pasar del tiempo y las investigaciones, han quedado... Sí, eso era una enfermedad que afectaba el riñón, pero era reversible. Lo que sí afecta a las válvulas, sobre todo del corazón. Pero eso es una enfermedad así que era producida por un estreptococo, por una infección generalmente de la piel o de la amígdala que afectaban a las válvulas y afectaba al riñón. Pero eso era una enfermedad que en verdad era relativamente benigna porque al final se recuperaba. En verdad, vuelvo y repito, en los niños hay más enfermedades genéticas y enfermedades del metabolismo. En el adulto, sobre todo, vuelvo y digo, la hipertensión, la diabetes, la hipertensión sobre todo, fíjate, y eso que son enfermedades muy prevalentes en la sociedad dominicana, o sea y por eso
que me da mucha pena porque imagínate, un individuo dice, pues yo he estado sano toda la vida, de repente llego y me tengo que ir a diálisis. Sí. Y eso es simplemente porque nunca fue al médico. O quizás lo tuvo, era hipertenso y nunca se tomó la pastilla. Entonces, cuando asume esa realidad, es muy terrible. Sí. Doctor, ¿y usted considera que a partir de qué edad las personas, los adultos y las adultas, debemos ser más cuidadosos con preservar nuestro riñón, acudir a hacer los análisis correspondientes? ¿Eso se debe hacer igualito que el examen que hacemos para el corazón? Sí, yo lo que recomiendo es que una persona se haga un chequeo médico cada año y si está bien, pues perfecto. Eso es simplemente un control a nivel de todos los aparatos, cardiovascular, metabólico, renal, en sentido general. Y si está todo bien, pues muy bien, cada año. Y si está muy bien, pues puede ser cada 2 años. Y para prevenir, porque en verdad la medicina debe ser prevención, no cuando ya tenemos el problema, porque ahí es mucho más difícil, mucho más costoso. Yo creo que sobre todo eso, todo eso. Y con respecto a las prestaciones que concede el Sistema Dominicano de Seguridad Social a las personas con problemas renales, ¿cuáles elementos usted considera que deben ser considerados al momento de que se produzca la revisión del plan de servicios de salud? Mira, en verdad, yo te voy a decir una cosa, la enfermedad, como esta es una enfermedad crónica terminal, la insuficiencia renal es un problema social grandísimo, de altísimo costo. Yo entiendo que debería estar cubierto en su plenitud. Creo que, y dentro de la terapia, como mencionamos, el trasplante es la mejor opción, debería tener todas las pruebas de seguimiento que el paciente ahora mismo no tiene, ejemplo, los niveles de los fármacos inmunosupresores no lo cubre ni los seguros ni nadie, que el paciente lo tiene que costear, siendo que la hemodiálisis es muchísimo más cara, o mucho más cara. Se debe valorizar eso. Entonces, muchos pacientes de muy bajos recursos no tienen, le da miedo porque me dice, doctor, pero yo cada vez que me tengo que hacer esa analítica o esa prueba, tengo que buscarme 2.500 pesos, siendo que la hemodiálisis, siendo más cara, está cubierta porque ya está dentro del plan. Entonces, todo eso, en verdad, es una pregunta un poco complicada porque eso hay que sentarse y aclarar y ver bien, punto por punto, que lo estamos haciendo, punto por punto, las cosas para tratar de tener esa cobertura total. Yo considero que esta enfermedad debe tener una cobertura total porque en verdad es una enfermedad muy grave y imagínate, una familia que asume ese gasto, pues lo lleva a la quiebra, por eso se llama enfermedad catastrófica. Bien, doctor, agradecemos muchísimo que nos haya concedido esta entrevista que nos permite informarnos y educarnos sobre estos problemas del riñón y la manera en que debemos tratarlos y prevenir, no caer en situaciones que nos puedan resultar difíciles de manejar y de controlar. Agradecemos al doctor Ignacio Bengoa su participación en el programa y a ustedes también, amigos y amigas, le agradecemos que nos hayan mantenido en sus hogares escuchando las opiniones de este facultativo.